Uno cuando llega a Rotterdam en Holanda se da cuenta de que está en otro tipo de ciudad, que es distinto del resto de las ciudades de Holanda. Es una ciudad puerto, es una ciudad súper internacional. Al mismo tiempo, Rotterdam ha hecho un esfuerzo importante en volverse una ciudad sustentable, que era el tema que nos reúne en esta conferencia de encuentro. Dentro de las cosas que creo que nos cuenta Rotterdam es primero que se puede. Estamos hablando que estamos en una ciudad que en el año 50 tenía el 80% de la ciudad bombardeada, el 60% de la infraestructura no era posible de usar y en 50 años pasa a ser el puerto más importante de Europa y el puerto más sustentable del mundo. Gente muy práctica, un sentido práctico, no se enrollan en conflictos ideológicos y doctrinarios como nos suele pasar en Chile a menudo, y van al grano y concretan las cosas y se ponen de acuerdo. Nosotros encontramos curioso el hecho de que los datos que nos entrega Holanda como país son congruentes de alguna manera con Chile. La misma cantidad de población, en un 20avo del territorio, y Holanda genera el doble del Producto Interno Bruto. ¿Cómo lo hacen, decíamos? Bueno, las preguntas quedan abiertas en cómo lo hacen, por ejemplo, para desarrollar sus ciudades, cómo lo hacen para manejar un sistema social, como la salud, las pensiones, la vivienda social, por ejemplo, que beneficia a la gente. ¿Cómo hacen para trabajar la ciencia, la educación? Son preguntas que nos parecieron curiosas y que pudiesen, curiosas en el sentido de poder traspolarlas a Santiago, a Chile, digamos, de cómo, si nosotros queremos mejorar esto, ¿cómo lo hacen ellos? Welcome to Encuentros, and we hope you have a great conference and lots of questions and connections made during these days. Thank you very much. Ubicado en el norte de Europa, Rotterdam es el principal puerto de Holanda y del viejo continente. Una ciudad pujante e innovadora que ha sido escogida esta vez como sede de la conferencia Encuentros 2015, la reunión anual que congrega a estudiantes, investigadores y emprendedores chilenos que viven en el exterior y cuyo eje principal este año es la sustentabilidad. La idea es que en los 3 días de conferencia se analicen propuestas y soluciones innovadoras para desarrollar un futuro más sustentable en el mundo y, por cierto, en nuestro país. El lugar elegido es la Universidad Erasmus. La universidad tiene un poco más de 22.000 estudiantes. Las áreas en que es famosa por el trabajo que se hace en negocios y economía y en medicina. Esta es una universidad pública y es la Universidad de Rotterdam, la universidad académica, digamos, hay universidades técnicas en Rotterdam también. Esta es la figura de Erasmo de Rotterdam, que es el que le da el nombre a la universidad. Estamos orgullosos de seguir el legado cosmopolita, de mentes abiertas, de este filósofo del Renacimiento aquí, que nació en Rotterdam, así que estamos orgullosos de eso en la universidad. Nacido en 1466, Erasmo de Rotterdam fue un sacerdote e intelectual holandés. Incómodo en la vida religiosa, logró dedicarse a su gran pasión, las letras clásicas. Fue profesor en Cambridge y recorrió Europa, donde fue protagonista de los círculos humanistas. Su obra más popular fue Elogio a la locura, considerada como una de las más influyentes de la literatura occidental y uno de los catalizadores de la Reforma protestante. Sin duda, uno de los grandes pensadores del Renacimiento. Este es el centro social, el corazón de la Universidad Erasmus de Rotterdam. Lo que se ve aquí es el pabellón, el pavilion que le llaman ellos, que es un centro cultural y social, también tiene salas de estudio y tiene una cafetería dentro. Y tiene esta fachada flexible que permite regular el ingreso de calor y de luz y así también minimizar el uso de energía. Entonces es un edificio que trata de como ir a la vanguardia en términos de la arquitectura y hacer una propuesta sobre cómo podemos ir pensando la arquitectura en términos más sustentables.
Como parte del esfuerzo de sustentabilidad, la cafetería del Pavilion ofrece a precios bastante razonables productos en su mayoría orgánicos. Y la idea es darle esta oportunidad a los estudiantes, pero también ir creando una cultura de consumo de productos más orgánicos. Viví en Ámsterdam primero y desde el 2009 vivo en Rotterdam y trabajo aquí en esta universidad, en la Erasmus. Trabajo en el Departamento de Medios y Comunicación. Enseño y hago investigación sobre temas de periodismo y teoría democrática, cuestiones de inclusión social en relación a los medios. En los últimos años he estado trabajando en un proyecto de investigación sobre periodismo y neoliberalismo y me ha tocado hacer un montón de trabajo de terreno en Chile, sobre todo con dirigentes de campamento y también de otros sectores vulnerables. He trabajado con dirigentes en Bajos de Mena para tratar de entender la forma en que los ciudadanos chilenos se relacionan con los medios de comunicación. Pese a realizarse en el extranjero, el común denominador de cada una de las conferencias de encuentros ha sido Chile. Observar y pensar a nuestro país con la perspectiva que ofrece encontrarse a la distancia. Comenzaron tímidamente en 2006 y desde entonces, en cada una de estas reuniones, se ha buscado que los asistentes, además de ponerse al día, logren inspirarse con las historias, proyectos y sueños de cientos de chilenos que desde distintas partes del mundo y desde variadas disciplinas aportan a la conformación de un Chile mejor. Encuentros Rotterdam es la 9ª de estas conferencias. Bueno, este es el río Maas, el Mosa en español. El Maas es el río que corta la ciudad de Rotterdam por el centro. Este también es el río del puerto fluvial de Rotterdam. Rotterdam, el puerto está generalmente desde el mar a través del río, entra por el río. De aquí al puerto son como 15 kilómetros hasta la entrada del mar, digamos. Ahí tenía, bueno, los dos puentes más importantes de Rotterdam, el Wilhelmsbrug, que es el puente de Guillermo, del Príncipe, y después el Erasmus, el puente Erasmus. Y ese es el skyline de Rotterdam, los edificios que en realidad es único en Holanda. En Holanda no hay muchos edificios en altura porque las regulaciones de las ciudades con respecto a los edificios patrimoniales es súper estrictas. En Rotterdam no quedó nada después de la guerra, entonces pudieron construir todas estas torres que no molestaban o no se contrarrestaban contra el patrimonio, que ya no existía antes, digamos. Bueno, la bicicleta en realidad se viene usando acá desde hace mucho tiempo. La masificación del uso de la bicicleta fue alrededor de los 60, cuando ya entró en real conflicto el uso del auto y la posibilidad de los ciclistas, que ya era un medio de transporte popular, digamos. Todos los trabajadores, los obreros andaban en bicicleta, no tenían auto. Y ahí, claro, el holandés lo tomó mucho más serio, las autoridades también mucho más serio, porque la gente salió a la calle. Y en Holanda eso es impensado. O sea, fue uno de los momentos críticos para la política holandesa que la gente saliera a parar la calle. O sea, como los ciclistas furiosos que tenemos en Santiago que paran la calle, acá fue exactamente igual en los 60. Y es súper interesante como uno, cuando empieza a vivir en Holanda, empieza a acumular bicicletas, se empiezan a juntar. Poco a poco uno tiene más de una bicicleta porque es súper común que si viene en visita uno sale a recorrer la ciudad en bicicleta y se mueve siempre en bicicleta. Esa bicicleta, por ejemplo, la bicicleta así top, puede llegar fácilmente a costar 1.500 euros. Una bicicleta así, por ejemplo, uno la puede comprar, de hecho, también como existe este mercado negro, fácilmente por 20 euros. Acá cuando yo empecé a estudiar, la universidad me dio un dinero para comprar una bicicleta. Y de hecho yo compré una bicicleta, no sé, de un buen precio, una buena calidad, que claro, o sea, me duró hasta que me la robaron hace un mes atrás. Y aquí ya cerraron la calle para que pase el pelotón del Tour de France, que va a pasar por Rotterdam este año nuevamente. Entonces, como tú ves, tienen una calle cerrada, la otra abierta y toda la gente ya está con sus familias, todo esperando a ver pasar a los ciclistas del Tour de France.
Bueno, por eso que a los holandeses les gusta tanto, porque de cierta manera ellos sienten un apego y una cosa cercana con la cultura ciclista. Entonces, para ellos eso es un espectáculo en sí. Para otra gente podría ser, qué lata ver estos ciclistas pasando, pero para ellos es de verdad. O sea, de hecho, acá tú en los bares, como alguien vería el Mundial de Fútbol en Chile, acá ven el Tour de France. Se juntan en un bar, weón, con cerveza y ven el Tour de France. Ya comenzó la conferencia, que reúne a una amplia variedad de actores y perspectivas, incluyendo ONGs, gobiernos, instituciones académicas y la industria. La idea es abrir un debate multidisciplinario sobre cómo es posible imaginar y realizar un futuro verdaderamente sustentable para Chile. Rotterdam tiene dos atractivos. Primero, están sus credenciales o la validación que terceros le han dado como ciudad sustentable, probablemente la más sustentable de Europa, y pionera en explorar o experimentar soluciones interesantes. Y segundo, porque los pensadores de cómo llevar una ciudad sustentable a la realidad se están juntando acá al lado. Hace una semana atrás se juntaron en París y están disponibles para seguir hablando de esto con nosotros en Rotterdam. Ese fue el caso del premio Nobel Munasinghe. Él viene absolutamente cargado, alimentado y entusiasmado para transmitir sus nuevas lecciones. The globe faces challenges of poverty and inequality. There are resource shortages, energy, water and food. There are problems of environment, including climate change, which is going to make all the other problems worse. But we can solve these if we face them with what I call the Sustainable Development Framework. That is, you have an economic solution, you have a social solution, you have an environmental solution. The important thing is the balance, that economic, social and environmental issues should be addressed for all of these problems in a balanced, integrated way. Líder de pensamiento en desarrollo energético sostenible, Mohan Munasinghe, nacido en Colombo, Sri Lanka, es hoy director del Instituto de Consumo Sustentable de la Universidad de Manchester, Inglaterra, y su labor investigativa está encaminada a concienciar a las clases dirigentes del mundo sobre la importancia de una revolución hacia el consumo verde. Ha sido consultor del Banco Mundial y es vicepresidente del Panel Intergubernamental de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Por estos aportes, en 2007, le fue concedido el Premio Nobel de la Paz junto al vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore. El profesor Munasinghe nos comenta en qué estado de sustentabilidad considera que está Chile. Well, I think the important thing with Chile is that in terms of the Human Development Index of the UNDP, which is a very good indicator, broad indicator of sustainability, it has been improving over the last few years. So the trend is up, but there are of course many challenges. I mean, on the economic side, the dependence of Chile on mining, this is something that we have to come out of, that it has to be more broad-based. Also, the economic prosperity has to respect certain important social and environmental constraints, particularly, for example, the question of inequality, that you have to have better income distribution. Okay. Also, opportunities of empowerment, particularly for the poor. So, my answer is that Chile is on the right trend, but more needs to be done. And I will be very happy to work with your intellectuals and your researchers and students to solve these problems. Bueno, estas son conocidas como el Kubuswoningen, que significa las casas cubos técnicamente, es lo mismo. Fueron diseñados por el arquitecto Piet Blom y hay dos de este complejo en Holanda. Uno está en la ciudad de Helmond, en el este, en la frontera con Alemania, y la otra está acá. Es totalmente único desde el punto de vista del diseño, la propuesta y cómo se ven. O sea, son realmente como, pueden hasta parecerse árboles, de hecho, como árboles que están todo un bosque de árboles que son casas.
Bueno, esto es el Markthal, que sería como el salón del mercado. Y este edificio está diseñado por una oficina de arquitectos que se llama MBRDB, muy famosa en Holanda, que están también aquí en Rotterdam en su oficina. Y la novedad que tiene este edificio es que también, bueno, incluye dos funciones que nunca se vieron relacionadas entre sí, que es el mercado en sí y la habitación. Entonces, la habitación cubre al mercado y posee al mercado dentro de la estructura. Nada es casual aquí, todo está planificado, pensado. Bueno, este es un mural hecho por Jorge Núñez, el Cata Núñez, un muralista, artista chileno que estuvo radicado aquí en Rotterdam desde el año 77 más o menos, hasta hace casi 3 años que se volvió a Chile. Él era parte de la Ramona Parra en Valdivia y bueno, estuvo exiliado acá en los Países Bajos y se integró muy bien a la cultura artística holandesa y su especialidad fueron los murales y los grabados. Este es el de Rotterdam, se dice en holandés, o el Rotterdam. Este edificio es el último edificio de gran altura que se ha construido aquí en Rotterdam. Está diseñado por la oficina OMA, del arquitecto Rem Koolhaas. Entonces, este edificio cumple con altísimo estándar de aislación, vidrios triples, calefacciones centralizadas. En ese sentido, los edificios son altamente inteligentes en el uso y reuso de las aguas. O sea, eso está muy pensado por una cosa de regulaciones propias del país. Bueno, ahora estamos en la torre este de Rotterdam, en el piso 40. Y ahí me gustaría mostrarles una pequeña joyita que es un pabellón flotante en la zona del Mosa. Bueno, este es el pabellón que veíamos desde el Rotterdam. Así como ven ustedes, está construido de módulos hexagonales, construyendo esta media pelota de fútbol, podríamos decir. Ustedes pueden ver arriba que tiene una escotilla. Esas escotillas sirven para que la ventilación tenga una ventilación dinámica del edificio. En la parte inferior están las ventanas, unas pequeñas celosías, súper simples, se pueden abrir a mano de hecho, que combinan con las tapas las ventaneras del tope del edificio. Esto genera que cuando se genera mucha temperatura por el material mismo que es translúcido, o sea, la luz entra perfectamente y se calienta. Pueden generar una ventilación activa del edificio, entonces claro, no tenéis que tener aire acondicionado ni nada de eso, que es un consumo de energía innecesario. Esa es una de las cosas que representa este proyecto aquí, el pabellón, de estar flotando en el agua y cómo una ciudad puede estar construida en el mayor capital que tiene la ciudad, que es el agua. Y si el agua va a subir, bueno, hay que adaptarse al agua. Esa es la perspectiva que tienen acá. Bueno, este proyecto de la casa autártica, dependiente, como autista podría decirse, que sea autosuficiente. La casa está flotando en el agua, en un pontón, donde se construye la casa. Esta casa está abastecida eléctricamente por paneles solares, arriba, y calefactores termosolares para el agua. El espacio, como tú ves, está todo construido para que estas casas puedan ser construidas en comunidades en torno al agua. Nosotros en Chile tenemos los terremotos, por ejemplo, que ese es nuestro karma natural, por así decirlo. Los holandeses tienen el agua. El agua, por mucho que uno diga, lindo los canalcitos, el agua es un peligro constante acá. Que se rompa un dique, que haya una subida de niveles de agua, que se inunden las ciudades, eso también ha generado un sentimiento de unidad y de apoyo y de estar pendiente de qué es lo que es con tu vecino, qué hace con tu vecino, necesita algo, cómo nos ayudamos, cómo me ayuda a mí, cómo me ayuda a él. Vivimos juntos, no vivimos aparte. Y eso es una cosa que yo rescataría mucho no solamente de Rotterdam, pero de Holanda, de la perspectiva de lo común. Bueno, este año Encuentro se centra en la sustentabilidad y fue como bien fuerte que muchos proyectos que nos llegaron fueron proyectos enfocados en la sustentabilidad. El AGI es un concurso de emprendimiento el cual apoya proyectos que tengan dos cosas específicas. Uno, que resuelvan un problema real de la sociedad y dos, que puedan ser implementados a nivel internacional en todo el mundo. Parte con un proceso de postulaciones a través de la plataforma Brota y nos llegan por lo general más de 100 proyectos. De ahí hacemos una curatoría
entre MIT y nosotros y elegimos los 15 semifinalistas. Esos 15 semifinalistas son apoyados por MIT con diferentes workshops que llamamos quebradas del ají, los cuales lo ayudamos con patentamiento, lo ayudamos con pitching y lo ayudamos con distintas cosas para que ellos mejoren su puesta en escena o su presentación a inversionistas. Y después de eso elegimos a los 3 ganadores y los 3 ganadores viajan a encuentros, donde sean 4, que esta vez fue en Rotterdam. Tratamos de encontrarle reuniones con gente afín a su proyecto y después pasan una semana en Boston, MIT, con mentorías con personas relacionadas a su proyecto, con inversionistas y con emprendedores también de su rubro. Como ya es tradición en encuentros, se espera una final muy reñida entre los 3 equipos que llegaron a Rotterdam en busca del codiciado Ají Challenge. Se trata de la fabricación de un producto que es natural y orgánico, comestible, que permite extender la vida útil de las frutas. El emprendimiento tiene ya un producto, digamos que una versión alfa de nuestro Shell Life, el cual ya ha mostrado efectos significativos en la extensión de la vida útil de las frutas. Bueno, nuestro proyecto se llama Icaya. Lo que hacemos nosotros es el poder crear soluciones a partir de energías renovables. Específicamente ahora diseñamos un biocircuito que extrae la energía de las plantas para convertirla en electricidad y usarla en dispositivos USB. Permite no solo obtener un beneficio tecnológico, sino también obtener un beneficio ambiental que a la larga va a privilegiar el que en futuras generaciones quizás podamos tener más áreas verdes que se utilicen no solo como algo que sea verde, sino como algo tecnológico y así poder integrar lo que es ambiente y tecnología en nuestras vidas. Nuestro proyecto se llama PEAK, Preserving Community o Preservando en Comunidad, y consiste en una plataforma web y móvil para preservar distintos ecosistemas alrededor del mundo. Nos ha costado mucho establecer buenas redes de contacto y estas son las oportunidades que más hay que aprovechar para lograr dar con las personas correctas que justamente te ayudan a hacer que tu proyecto crezca. The panel has decided to give this beautiful Ají Challenge Award to Polynatural. Para mí estar en la Ají significó un golpe anímico importantísimo porque el proyecto estaba en etapa, digamos, flaca, pero con el premio de Ají Challenge me inspiró y me dan muchas fuerzas para seguir adelante. Estar en encuentros es para PEAK algo muy importante debido al valor que tiene este galardón, esta participación en el rubro de los startups chilenos. O sea, realmente jamás consideramos que íbamos a estar en Rotterdam compitiendo con otros emprendimientos igual de novedosos que el de nosotras, en una ciudad totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados en Chile y en realidad empapándonos de lo que a nosotros nos gusta, que es las energías renovables. Bueno, estamos en el Wilhelmsbrug, que es el puente en el que estamos parados en este momento, y estamos viendo al Westermayer, el Hotel Westermayer. Este es uno de los pocos edificios que quedó intacto después del bombardeo de la Segunda Guerra Mundial de Rotterdam, que destruyó la mayoría de la ciudad medieval de Rotterdam. Bueno, esa alarma es la alarma de emergencias de la ciudad y que recuerda de cierta manera el bombardeo de la ciudad de Rotterdam en el 14 de mayo de 1940. Fue bombardeada por la Fuerza Aérea Alemana de manera de terminar con la resistencia a la invasión que tenían los alemanes contra Holanda, de recordar cada primer lunes del mes a esta hora, que es casi la misma hora que se produjo el bombardeo, de esa realidad, pues, de ese contexto histórico. Es claramente el drama que hasta el día de hoy la ciudad siente
porque claro, fue el precio que pagó el país, lo pagó Rotterdam. Conocí a mi mujer en Chile, mi mujer es holandesa, hace como 10 años ya. Yo estaba haciendo mis estudios de diseño industrial en Santiago y ella fue a hacer su práctica profesional a Santiago en la oficina de diseño. Nos conocimos ahí. Tuve una relación de 1 año y algo así, y ella volvió a Holanda. Y en el periodo que ella estaba en Chile, yo postulé a una escuela de diseño en Holanda, que es la mejor escuela de diseño de Holanda. Corto, al final me vine a estudiar acá, estudié diseño industrial, terminé mi carrera acá en la ciudad de Eindhoven, donde está el Design Academy Eindhoven. Y después de eso graduado, bueno, vivimos aquí en Rotterdam ya hace 8 años técnicamente. Acá el mercado del diseño es muy desarrollado, entonces los espacios para la innovación, para nuevas ideas, para nuevo desarrollo, el ambiente está, digamos, hambriento de que haya nuevas cosas. Bueno, ahora estamos en la ciudad de Delft, en Holanda. Esta es la ciudad donde realicé mi doctorado. Yo me vine acá a estudiar biotecnología, a hacer un doctorado específicamente en microbiología industrial. Y estuve trabajando específicamente en modificación genética de levadura para la producción de etanol. El principal objetivo de esto es una forma alternativa de producir los mismos compuestos químicos que utilizamos hoy día. Por ejemplo, la gasolina. Entonces, la gasolina es como una mezcla de compuestos químicos derivados del petróleo que se utiliza como combustible, y el etanol, por ejemplo, que es el mismo que nosotros tomamos en nuestra cerveza y nuestro vino, también puede ser utilizado como un biocombustible. Bueno, ahora estamos acá en el Museo del Departamento de Biotecnología de la Universidad Técnica de Delft. En Delft ha habido un desarrollo muy importante en lo que es microbiología, y todo parte de Antoine van Leeuwenhoek, que fue el que perfeccionó los microscopios. Fue la primera persona que de alguna forma empezó a descubrir bacterias, levaduras, todos estos animales microscópicos que él llamó, y que de alguna forma empezó a dibujar y empezó a comunicar con la comunidad científica. Él no era un científico, él era un comerciante de telas, pero tenía esta capacidad para poder crear estos microscopios pequeñísimos, pero con una capacidad de aumento súper potente. Bayerink es la foto más antigua porque el primero, el que partió la escuela de microbiología de Delft. Después viene el Van Itterson y la persona que estamos en el nombre del edificio, que es Kluiver, Jan Kluiver. Delft es como un estándar dentro de lo que es biotecnología industrial, que es la producción de compuestos químicos y materiales a partir de con el uso de microorganismos. Delft es definitivamente una de las mejores universidades del mundo. Me llena de orgullo poder decir de que el trabajo de investigación que hice terminó, por un lado, en algo que es concreto, porque esto, de hecho, afortunadamente se convirtió, de hecho, en una patente. Se logró eliminar un subproducto, un producto de un proceso que es en la formación de etanol. Se aumentó la capacidad, cuánto etanol se producía, y al mismo tiempo se utilizó un compuesto químico que es un compuesto nocivo, que es el ácido acético, que usualmente es algo que es perjudicial en las fermentaciones para la producción de etanol y no se quiere, pero con esto se convertía en más etanol. Estamos en el Erasmus MC, uno de los hospitales más grandes de Holanda y el hospital con mayor tecnología pionera de Europa.
El Erasmus MC es un hospital pionero en sustentabilidad y también en preocuparse de dar una buena atención a los pacientes. Lo especial de esta sala de emergencias es de que el cielo está diseñado de tal manera que dé una atmósfera más de tranquilidad, y así que los pacientes que llegan en una situación de estrés a la sala de emergencia puedan ya relajarse. Tiene una sala de área verde donde los pacientes se pueden sentar y también las familias pueden esperar a los pacientes para darle también un entorno más cálido y también más tranquilo. Otro de los puntos importantes del estilo de construcción del Erasmus MC es que sacrifica un poco la estética para darle más funcionalidad a los espacios del hospital. Por ejemplo, si tú puedes notar, el tipo de construcción es como un estilo más de fábrica, y los materiales también que se ocupan son un poco más brutos, porque estos son más fáciles de desconectar y ampliar. Porque si es que necesitan más espacio dentro del hospital, no es necesario construir un nuevo edificio, sino que reestructurar un poco los espacios que ya están dentro de este edificio. Otra de las maneras como el Erasmus MC trata de ayudar a la sustentabilidad es ocupando estos baños que son sin agua, que con su diseño ayuda a que la orina no se quede estancada, así evitando el olor. Además ocupa un gel, que es un gel no tóxico, que ayuda a mantener la higiene de este baño, y así de esta manera se ahorra agua. Bueno, esta fue mi oficina por 6 años, y aquí en el Erasmus MC siempre me entrenaron a cómo reciclar el papel. Es por eso que nosotros tenemos 3 tachos de reciclaje de papel, una que contiene papel normal que se puede reciclar fácilmente, otro que contiene información de pacientes, por lo cual es triturado antes de ser reciclado, y otro que contiene el papel que es un poco más complejo de reciclar porque tiene otros elementos adentro, como por ejemplo este, que es un papel con plástico. Este container, por ejemplo, es donde se ocupa toda la información privada de pacientes, y este container después el papel es procesado y triturado. Acá botamos todo lo que contiene el CD con información de pacientes y también las pilas y cartridges de impresoras. Acá botamos el papel común, y en este botamos todo lo que son artículos que son más difíciles de reciclar, como plásticos, teclados, otro tipo de materiales. Estos tipos de tarros que se van a echar a container son basura especial, que es una basura del hospital que contiene restos humanos. Por lo tanto, va a ser enviada a un lugar especial, que es, por respeto a las políticas del Erasmus MC, es un lugar desconocido, y es ahí donde esos restos son reciclados o, digamos, destruidos. En esta máquina se compresa, se compacta este tipo de material para ser posteriormente reciclado. A través de estos tubos, las muestras de sangre están ingresadas acá, y este tubo sube por este sistema que viaja a través de 8 kilómetros dentro del hospital. Y estos después son analizados en 3 tipos de estaciones. Una estación que es de hematología, que es este sector de acá. También un sector que es de química, que está ahí al fondo, que tiene la más alta tecnología en nanotecnología. Y además, otro de las muestras son analizadas en un sector que está un poco más allá atrás, que es donde se hace los análisis de banco de sangre. Acá se ve que esto simula un poco una estación de tren, porque en esta estación de acá el computador sabe en qué dirección tiene que ir una muestra, y a la vez también dentro, cuando esta muestra llega al laboratorio, sabe en qué dirección tiene que retornar. Esta tecnología ayuda a que el tiempo de transporte de estas muestras no sea mayor a 5 minutos. Entonces eso es la estándar que tiene muy crítico acá en el Erasmus MC, que una muestra no se demora más de 5 minutos llegar de un punto a otro. Yo llegué a Holanda en el 2007, me gané una beca de excelencia académica de la Universidad de Utrecht, y ahí estudié máster de neurociencias cognitivas desde 2007 hasta el 2009. Ahí en uno de mis proyectos, que lo ejecuté aquí en el Erasmus MC, le gustó la manera de trabajo y creamos un nuevo proyecto y me gané una segunda beca de doctorado
dentro de este hospital. Trabajé por 6 años en un proyecto que se llama Resonancia Magnética Funcional para evaluar la rehabilitación del lenguaje de pacientes con afasia y pacientes con tumores cerebrales. Estoy casada con un holandés. En septiembre del año pasado tuve mi hijo acá en Holanda. Y bueno, yo creo que Holanda es ya mi segundo hogar después de casi ya de más de 10 años de vivir acá. Otro de los asistentes a encuentros es Diego Sepúlveda, un diseñador chileno que es investigador y profesor de la Universidad Tecnológica de Delft. Es experto en planificación urbana y ha trabajado en el plan que la ciudad ha hecho para recuperar antiguas zonas portuarias y reconvertirlas en zonas habitables. Diego es un conocedor a fondo de por qué Rotterdam es hoy una de las ciudades más sustentables del mundo. Desde el punto de vista de la sustentabilidad, creo que lo más importante es como lo plantea Holanda y como lo ha tomado Rotterdam, que la sustentabilidad siempre tiene que ser entendida como un equilibrio entre lo social, lo económico y lo medioambiental. Lo que tiene Rotterdam es que definió hace 8 años un sistema de incentivos hacia las diferentes naves con respecto a las energías que usen. O sea, cada una de estas naves que nosotros tenemos al frente son todas a gas, porque todos los barcos que entran al puerto de Rotterdam tienen que ser base de energías renovables, o sea, básicamente son de gas. El barco que no tiene energía sustentable o que no se asume al gas no entra al puerto de Rotterdam. Pero de alguna manera la Comunidad Europea, que fijó el estándar al 2020, donde todo este tipo de embarcación que entra a Europa va a tener que tener energías naturales o gas, como básicamente es la primera respuesta, va a obligar inevitablemente a todo el sistema a adaptarse a esto. Pero el primer puerto que definió esto en Europa es Rotterdam. Es lo mismo que te decía incluso con el tema químico, ¿no? El tema químico, aquí tenemos el centro petroquímico más importante de Europa, y esto también genera todo un nivel de manejo de riesgo que significó una inversión tecnológica enorme, y esa inversión tecnológica hoy día está planteada hacia un largo plazo, que es la única manera de hacerlo sustentable, para poder llegar a los niveles y a los estándares que pretende no solamente el puerto, sino que la ciudad o Holanda como país también. Al final del puerto, si lo vemos hacia el puerto, se empiezan a ver ya las aspas de lo que serían los parques eólicos que de alguna manera determinan que el puerto puede tener una capacidad energética completamente independiente y que genera la ciudad. Pero eso también requiere un acuerdo social de que las ubicaciones de este tipo de elementos, que son silenciosos, no generan una alteración a un paisaje que básicamente va a ser siempre urbano. Las características de las bahías de Valparaíso, sobre todo lo que sería la Laguna Verde, son áreas de intenso viento, de espacio suficiente, cumplen todos los requerimientos para un parque eólico de alto impacto. Básicamente lo que estamos viendo aquí es el primer proyecto que se hace en el año 80 para usar lo que sería la energía que provoca la marea, ¿no? Tú ves ahí que tiene pequeñas entradas de agua que cuando sube la marea activan las turbinas que generan la electricidad que normalmente usan los barcos como este. Esto se hace en el año 80 como un primer proyecto piloto. Hoy día esto está multiplicado por cerca de unas 60 veces, o sea, tenemos 60 de estas tomas que generan básicamente la energía eléctrica que demandan los barcos que actúan aquí. El primer espacio que deja el puerto y que se convierte en un gran espacio de desarrollo urbano, donde aquí hay mezclas de vivienda social o de vivienda de interés social con vivienda privada, con empresas. Entonces ahí ves cómo van desapareciendo y van apareciendo todos estos nuevos espacios que en el fondo generan espacio en una ciudad sumamente compacta para el desarrollo más social. Mira, estamos en el Centro de Información de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Rotterdam. Básicamente este centro se usa no solamente como un centro de información turística, sino básicamente como un centro de información del desarrollo de la ciudad, donde cada proyecto de intervención de la ciudad está definido en estas maquetas y está siendo presentado específicamente por las distintas maquetas para que básicamente todos los habitantes de la ciudad se informen de los cambios que tiene la ciudad y también pueden reaccionar y los proyectos nuevos tienen
de 3 a 6 meses de ser abiertos cuando una vez que se definan, donde la gente puede dar sus descargos. Eso básicamente demuestra el nivel de flexibilidad o el nivel de importancia que tiene la voz de los habitantes en el co-desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, marcamos esta zona y en la maqueta va a salir cuáles son las zonas que son las zonas que están actuando sobre la isla, que es lo que vamos el Copban South y ese extremo, y lo que sería la nueva zona de renovación, que incluye el eje de la estación central, que es este, y el eje del viejo canal o del puente del Willenbruch, que es ese segundo de allá, como la nueva zona de alta densificación. Esto está expuesto, y esto porque todavía no es ley aprobada, los vecinos de estas áreas pueden preguntar y pueden plantear sus dudas sobre este tipo de proyectos. Lo que estamos viendo es cómo las avenidas que eran de circunvalación, que hoy día se han densificado, cambian totalmente la idea del espacio público por un espacio público de intermodal, donde conviven el tranvía, los autos, la bicicleta, la gente que camina. Esta, que originalmente era una gran avenida de gran tráfico, pasa a ser una avenida con tráfico automotriz absolutamente controlado, con un gran gesto de tranvías donde tú ves la permeabilidad del agua, casi como un parque, y donde tanto el espacio de la persona que camina como el de la bicicleta están dignificados y facilitados. Entonces es una nueva manera de cohabitar donde prima el espacio del transporte público y el espacio de la bicicleta por sobre todas las cosas. El incentivo va, primero que el transporte público para la gente de escasos recursos o la gente de vivienda social paga media tarifa, ¿no? Que hay que estar inscrito. El incentivo de las bicicletas es brutal. Las bicicletas todas las empresas tienen subsidio para la gente que viene en bicicleta, ¿no? Entonces te subsidian la compra de la bicicleta. Estamos en lo que sería una de las partes de renovación urbana del casco viejo. Hace 20 años era el Barrio Rojo y se ha ido renovando con la gente. Lo que estamos viendo aquí es un espacio público básicamente que da apoyo de todo el tema de las canchas y de espacio a 2 colegios primarios que están atrás y adelante. Pero también es un espacio que está definido como en las otras horas como el espacio de la plaza. Ahora aquí hay una cosa muy importante, es YULP, que es un tipo de asociación pública donde después del colegio tú ves madres que se encargan, ¿no?, de estar aquí, ¿no?, cuidando los niños propios y los niños ajenos hasta las 4:30 o las 5:30 de la tarde, cuando vienen los padres a buscarlos, pero es un apoyo social al mismo apoyo del colegio que muestra cómo se usan esto y cómo la manera como la gente usa sus espacios. Yo creo que la mayor perspectiva aquí siempre va a ser la social. O sea, el tema energético es un tema de necesidad, pero el tema social es un tema de perspectiva. Este tipo de experiencias tiene varias cosas positivas. En primer lugar, la oportunidad de los chilenos de encontrarse, discutir sobre los temas que no son propios, a la vez ver experiencias locales, como es el caso de Rotterdam, una ciudad muy dinámica, es el motor económico de este país. Yo creo que si hay una gran lección para los chilenos al haber venido a este país, es ver cómo los holandeses se colocan de acuerdo para que una pequeña nación sea una gran nación. César Hidalgo es uno de los profesores más jóvenes del prestigioso Media Lab del MIT. Es físico de la Universidad Católica y su formación científica lo llevó a especializarse en el llamado Big Data, esto es, el procesamiento de las toneladas de información que la humanidad va dejando como huella a cada minuto. Gracias a esto, Hidalgo ha sido capaz de mapear empíricamente los fenómenos sociales más complejos, lo que le ha valido el reconocimiento mundial a su trabajo. Ha estado varias veces en encuentros. Esta vez viene a presentarnos su nuevo libro y su visión sobre la sustentabilidad. Entonces mi libro se llama Why Information Grows, ¿por qué crece la información? Y el punto del libro es bastante simple. El punto del libro es que la economía es un computador, pero es un computador de carne que está distribuido en una red de personas. Entonces eventualmente cuando nosotros entendemos las economías como sistemas computacionales, podemos empezar a entender
cuáles son los factores que ayudan a una economía a ser sustentable en su capacidad de generar ingresos, en su capacidad de generar desarrollo. Que mucha gente cuando piensa en sustentabilidad piensa solo en la parte de los recursos naturales, que se te vayan a acabar porque son finitos, pero eventualmente cuando uno piensa en sustentabilidad también tiene que pensar en la sustentabilidad de la capacidad de ser capaz de generar las cosas que nosotros necesitamos. Pero no es solo la energía ni los materiales lo que se nos van a acabar, sino que eventualmente también podemos entrar en sistemas en los cuales las cosas que estamos haciendo no son relevantes, y cuando esas cosas que estamos haciendo no son relevantes, las personas que están participando en esos sectores económicos no pueden generar ingresos, y eso también genera otros tipos de crisis. Entonces, cuando nosotros pensamos en sustentabilidad, no solo tenemos que pensar en que se nos acaban los recursos, sino que también tenemos que encontrar distintas maneras de poder generar cosas que generen valor. A mí lo que me gustan las conferencias como encuentros y que ocurren en este contexto, en el caso de personas que tienen la misma afiliación nacional, en este caso ser chileno, o que ocurre en otros casos de acuerdo a una afiliación de tema, como por ejemplo un encuentro de biólogos, un encuentro de físicos, un encuentro de personas que trabajan en data science, etc., es que eventualmente estas son instancias en las cuales nosotros nos juntamos para tratar de proveer inputs que o si no nosotros no tenemos. Nos ayuda un poco a desarrollar toda esa parte social de nuestra computación, que es importante y que es muy lenta de producir y que requiere también un sentido de comunidad. I think Encuentros is a very good way of engaging the diaspora of Chileans around the world. And this is a great resource for Chile if you can engage them to solve the problems of Chile. Así como el objetivo que se quería lograr con la conferencia, que era hablar sobre el futuro sustentable, esto fue en sí mismo una conferencia redondita. Primero abrimos la mesa para diagnosticar lo que estaba pasando en Chile y en el mundo en función con los desafíos que tiene sobre todo el cambio climático y la desigualdad. Encuentros me pareció una experiencia espectacular. Creo que es una excelente plataforma para todos los profesionales, académicos y emprendedores chilenos y extranjeros que se encuentran en este momento aquí en Rotterdam y en Europa. Las ganas que tenemos, ¿no es cierto?, de mejorar nuestra forma de vida, nuestra calidad, nuestro transporte. En ese sentido, sí, me quedo más bien con la visión a futuro que tenemos y con lo que podemos aprender claramente de Holanda. Esta fue mi primera vez aquí en Encuentro y no sabía muy bien qué esperar, pero me gustó harto la charla, súper interesante, también conocer gente, conversar con ellos, fue entretenido, sí. Uno tiene la percepción a veces de que Chile como país monodependiente no pasan muchas cosas, pero viene a estos encuentros y se encuentra que con tecnologías renovables, producidas en Chile. Entonces yo creo que ese fue el choque más grande. Como personas, sobre todo estudiantes que ni siquiera han terminado el pregrado, están ya generando tecnología. La verdad es que me pareció muy interesante, creo que hay un networking bastante potencial que se genera y también es interesante saber en qué están chilenos y chilenas en Europa, en qué están haciendo, cuáles son sus intereses investigativos, científicos, comerciales, cuáles son sus vínculos con Chile. Me pareció muy interesante. Me llenó de orgullo ver que existen chilenos en el mundo que están haciendo investigación de punta y que tienen un nivel de calidad impresionante. Hay muchos desafíos por cumplir en Chile, por tratar de solucionar, que esta generación está dispuesta a hacer y tiene la capacidad humana para hacer. Las propuestas salieron de todos los aspectos del quehacer humano que hoy día afligen a nuestro país y también al mundo. Educación, energía, desastres naturales, salud y arquitectura y urbanismo. Y cuando uno habla de arquitectura y urbanismo sustentable, no puedes no incluir a Rotterdam dentro de las opciones para encontrar modelos a seguir. Una ciudad limpia, descongestionada, eficiente y que además tiene los brazos abiertos para recibir a gente que quiera pensar en la misma filosofía que ellos.